Somos Santiago Salcedo y Dana Perilla, estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Derecho en sede campus, y hoy hablaremos un poco del derecho penal. Los temas que vamos a tratar a lo largo del video son derecho penal sustancial, penal procesal, penal general, penal especial y penal penitenciario o ejecutivo. Vamos a dar el concepto y las características de cada uno. Posteriormente vamos a decirles en qué se diferencian. El derecho penal sustancial son las normas jurídicas conceptuales que definen valores, principios y las normas rectoras para tomar decisiones. Aquí se encuentra plasmada la sustancia del derecho. Dentro de las características del derecho penal sustancial encontramos que éste determina la finalidad de la actividad judicial y que además tiene como objetivo que todo aparato judicial procure la solución de los diferentes litigios que se puedan presentar. El derecho penal sustancial se constituye un principio constitucional porque el artículo 228 de la Carta Política establece que todas las decisiones emanadas de los jueces deben dar prelación a las normas sustanciales que dirija el asunto en disputa. El derecho penal procesal es el conjunto de normas jurídicas que estructuran los procedimientos, es decir, son el paso a paso para obtener los derechos sustanciales. El derecho penal procesal investiga cuáles son los actos delictivos que están regulados por el Código Penal. Además, identifica los autores y las respectivas sanciones. También garantiza la defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado. Diferencias. El derecho penal sustancial determina la finalidad de la función judicial. Además, es necesaria la materialización de las normas sustanciales para que las partes en litis inicien un proceso judicial. El derecho penal procesal regula el proceso desde su inicio hasta su fin. Este es una garantía de la consecución del derecho sustancial. Como última diferencia encontramos que el fin del derecho penal sustancial es la realización de los derechos en abstracto por el derecho objetivo y la solución de los conflictos de intereses. Y del derecho penal procesal es el conjunto de actos realizados por la jurisdicción para investigar y, si es el caso, juzgar una conducta punible. El derecho penal general determina cuáles son los hechos o actos considerados ilegales para así imponer las sanciones correspondientes, según la gravedad del caso. El derecho penal general comprende la creación y el estudio de las leyes penales, leyes que constituyen lo que es y no un delito. El delito es una conducta contraria al ordenamiento legal, que amerita un castigo o un resarcimiento. Ese hecho se considera culpable, imputable, típico y antijurídico. Los elementos y características que constituyen un delito son imputabilidad y punibilidad, acción o inacción, tipicidad y juricidad, y por último, grado de culpabilidad. El derecho penal especial especifica las infracciones imputadas en el ordenamiento jurídico, las condiciones previas, los elementos constitutivos, las sanciones y las particularidades procesales. Características del derecho penal especial. Este garantiza el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. También aplica los principios determinados por el derecho especial general al delito existente. Diferencias. El derecho penal general expone un funcionamiento amplio, da definiciones básicas acerca de qué es un delito, cuáles son los sujetos y las consecuencias, entre otros. Este es un derecho teórico. El derecho penal especial especifica cuáles son los hechos que se castigan, cuál es un delito y las consecuencias. Es un derecho práctico. Por último, el derecho penal general establece las bases y los principios que son utilizados para el desarrollo posterior del derecho penal. El derecho penal especial se basa en la legislación específica de los derechos, describe las figuras delictivas de forma homogénea respecto del comportamiento y las consecuencias de llevarlo a cabo. El derecho penal ejecutivo o penitenciario es la rama del derecho que se ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad o de derechos.
el cual surge como disciplina jurídica autónoma a principios del siglo XX. La ciencia penitenciaria es la doctrina jurídica dedicada a los temas relativos a la ejecución de la pena privativa de libertad y de todas aquellas sanciones alternativas que las distintas legislaciones imponen como consecuencia jurídico-punitiva por un hecho tipificado como delito o falta. El derecho penal ejecutivo o penitenciario se diferencia respecto de los anteriores, ya que esta es la etapa final en la que se encuentra el condenado, es decir, al procesado ya se le indicaron cuáles fueron los delitos y la respectiva conducta del daño cometido. Por lo tanto, podemos afirmar que el condenado tuvo el derecho de acceder a la justicia, llevó el proceso y procedimiento correspondiente, para finalmente ser condenado o absuelto de la conducta punible. El derecho penal ejecutivo o penitenciario puede variar dependiendo de la legislación en la que se encuentre. Esto quiere decir que podrían variar ciertos temas como lo son los temas relativos a la ejecución de la pena privativa de libertad, como también de todas aquellas sanciones alternativas a él. Por esta razón, analizaremos algunas características y postulados del derecho penal ejecutivo o penitenciario en Colombia. El derecho penal ejecutivo o penitenciario colombiano se rige bajo las normas del Código Penitenciario y Carcelario aprobado por la Ley 65 de 1993. Este código indica, en su artículo número 1, que tiene como fin regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. El Código Penitenciario y Carcelario colombiano consta de 174 artículos distribuidos en 17 títulos, de los cuales solo enfatizaremos en el título 1, el cual nos habla sobre el contenido y principios rectores. El título 1 nos habla sobre el contenido y los principios rectores del mismo, en el cual encontramos ciertos postulados de vital importancia. Estos los encontramos en el artículo 2, 5, 9 y 10. Estos postulados son muy interesantes, ya que nos habla sobre que toda persona es libre. También que en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana. Por lo tanto, se prohibirá toda forma de violencia psíquica, física o moral. De igual modo, nos indica que la pena tiene una función protectora y preventiva, como también que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de ciertos factores como lo son la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, esto bajo un espíritu humano y solidario. Al analizar el sistema penitenciario colombiano en la práctica, nos encontramos con que éste presenta varios problemas, por lo cual resulta pertinente confrontarlo con los principales postulados de la pena según César Beccaria. Inicialmente nos encontramos con que la pena no es realmente pública, cuando miles de reclusos se encuentran abandonados y sus condiciones de vida inhumanas son o pretenden ser ocultadas. Nos encontramos con que tampoco es pronta, ya que miles de procesados llevan esperando incluso años por su condena. ¿Realmente es necesaria? Tampoco, cuando en la mayoría de casos no se cumple con los fines de la pena. Por último, encontramos que tampoco es mínima, cuando, como se ha sabido, las prisiones son sobre todo una pena corporal y no una simple prohibición sobre la libertad.